Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con el nuevo Ford Ranger FEB, el híbrido enchufable, un pickup que bajo la gama Ranger aquí en Europa ya viene a ofrecer un punto más de calidad y sobre todo en sostenibilidad, porque tenemos etiqueta cero emisiones gracias a esta opción híbrida enchufable. Tenemos tres versiones en cuanto a acabado y equipamiento. Hoy estamos con la Wheeltrack, que está en un entorno de unos 51.000 euros, sin descuentos ni promociones, y a lo largo del vídeo iremos hablando sobre este detalle más en profundidad. Debajo de este capó tenemos un motor 4 cilindros gasolina y además un motor eléctrico que apoya a este gran pickup de la marca El Óvalo para tener mejor calidad de rodadura, mejor sostenibilidad en consumos y, por qué no, también una mejora en todoterreno, ya que sigue siendo un 4x4 que a día de hoy, tanto para trabajo como para ocio y aventura, viene muy bien. En este caso, además de diferencia, por ejemplo, con el Raptor, mantiene la suspensión en la parte trasera en ballestas, pero que lleva también una muy buena calidad de rodadura, o al menos eso es lo que nos ha indicado la marca. Así que vamos a conocerlo muy a fondo en el vídeo de hoy. Dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, comenzamos nuestro repaso exterior con este nuevo Ford Ranger. Aquí vemos prácticamente el diseño de esta última generación inalterado, esta gran parte central con el frenado, el gran logo de Ford allí en la parte central y las ópticas que van en esta forma de C invertida y C en ese lado, y esta zona que va protegida en plástico dando ese empaque casi que de paragolpes robusto, ¿no? Al igual que en esta zona de metal en plata que le da esa calidad. Tenemos dos ganchos en esta zona y bueno, la protección abajo, antinieblas y un capó bastante recto en esta zona. Por supuesto, estamos con la versión Wheeltrack, como os he dicho en la bienvenida, y aquí ya vemos uno de los detalles, como por ejemplo estas llantas que son en tamaño 18 pulgadas, lleva unas gomas Continental y un tamaño de goma 255-65 de perfil. Por supuesto, también vemos ahí el anagrama Wheeltrack y en esta parte de la aleta vemos el anagrama FEB, que es la diferencia en cuanto a otros modelos Ranger para especificar ante qué versión estamos. Vemos esta parte de talonera para ayudarnos a subir al coche. En este caso vemos también barras en el techo, no vemos ningún cromo, cristales oscurecidos y esta zona con esta protección aerodinámica para la zona trasera. Barras aquí también, la cortinilla eléctrica que también incorpora, y aquí vemos dos tapas, una para el repostaje de gasolina y esta con el rayito especificándonos que es para la carga eléctrica. Solo tenemos carga alterna, no tenemos carga continua, rápida, pero batería, en la parte dinámica hablaremos, es bastante pequeñita, así que tenemos una buena disposición de carga en cuanto a tiempo. En la zona trasera, pilotos traseros también comparte en halógeno, ahí el nombre Ranger en el portón, Wheeltrack en esa zona, el gran óvalo en la zona central. Vemos también cámara en esta zona, igual que en los espejos, nos da esa imagen 360 tan buena para hacer el uso sobre todo todoterreno. Y aquí bueno, tenemos el sistema de remolque que viene ya con todo el tema de conectividad, iluminación e incluso poder desde la pantalla tenerlo allí configurado y poder remolcar lo que necesitemos. Aquí bajamos la cajuela, la tapa no lleva ningún tipo de brazo hidráulico, sino que lleva estas cuerdas, muy típico de este tipo de coches. Y aquí vemos un poco la cajuela con toda esta zona cerrada.
Aquí tenemos un botón en el cual nos permite abrirlo. Tiene un poco el sol. Como veis es bastante rápido. Aquí ya lo tenemos abierto con esta protección. Aquí podemos ver las capacidades y recomendaciones, y tenemos ganchos y además luces justo en este lateral y en este lateral. Tenemos aquí otro el botón para cerrar. Como veis, bastante rápido y silencioso. El portón, al ser grande, tampoco pesa demasiado. Vemos también esta zona para ayudarnos a subir a la cajuela. Y bueno, ¿qué opináis? ¿Os gusta? Sigue con el mismo diseño Ranger, con algunos toques diferentes por ser el híbrido enchufable. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a entrar a este Ranger. Tenemos aquí este asidero y subiéndonos en la talonera ya estamos dentro. Estamos ante un vehículo que guarda esa seña de identidad americana con estos grandes diseños impactantes, robustos, y aquí el Ranger permanece inalterado, en este caso en esta versión híbrida enchufable, con algunos detalles que sí tenemos que mencionar, como botonería específica y cambios en el sistema multimedia. Bueno, tenemos aquí el botón de encendido, pisamos freno, damos aquí encendido, nos da esta bienvenida de Ford. Ahí vemos el cuadro de instrumentos, ¿vale? Y toda la información que nos va especificando: viaje, consumo, la guía eco, información, multimedia. Y bueno, aquí tenemos lo que es la capacidad de la batería, autonomías tanto de gasolina como kilómetros en eléctrico, autonomía, o mejor dicho, kilómetros totales, tiempo exterior, sistema de ayudas, aquí el motor, la temperatura y aquí el depósito de gasolina. Llegamos a esta zona donde ya nos vemos con la información multimedia. Aquí tenemos varias cosillas interesantes, como por ejemplo el sistema off-road, donde nos va indicando tanto el bloqueo del diferencial trasero, ahí ya quedaría bloqueado. Tenemos la parte de control de descenso allí y la cámara disponible también ahí. Tenemos el sonido, ajuste, lista de teléfonos, tenemos asistencia al conductor, el vehículo con todo el sistema como queremos que nos quede el coche configurado, general, la conectividad, modo valet parking. Y bueno, aquí vamos a la zona de remolque que os estaba comentando antes, donde podremos tener aquí añadido nuestro remolque, cómo vamos haciendo las conexiones, nos da un pequeño tutorial y los ajustes respectivos. También algo muy chulo, iluminación de zonas, donde el coche con toda la parte externa nos puede ir haciendo iluminación en la parte exterior. Ahí tenemos, nos ilumina toda esta parte y bueno, ahí lo apagamos. Y tenemos Android Auto y Apple CarPlay. Aquí el sistema de carga que nos especifica autonomía, salida de confort, ubicaciones de carga, bueno, todo este sistema. Aquí todo el tema de clima, en esta zona botonería física para clima y warning, la radio justo aquí, y tenemos aquí un conector USB-C y USB-A y la parte de bandeja para carga inductiva. Aquí un pequeño hueco, por ejemplo, para dejar la llave si queremos, otro hueco aquí, dos portabebidas, la palanca de cambios y justo aquí para hacer cambio de marchas manuales,
¿vale? Con esta caja de cambio, freno electrónico y los modos de conducción que son activos desde esta zona, desde esta rueda. Tenemos el modo normal, tenemos modo eco, vamos a ver si enfoca, disculpad. Tenemos modo eco, modo deportivo, remolque carga pesada, resbaladizo, barro y baches y arena, ¿vale? Ahí automáticamente ya nos va cambiando el 4x4, ahí ya bloquea la parte diferencial, nos indica incluso los ángulos del coche y bastante bien. Aquí igual podremos ir activando los modos de conducción, el sistema de remolque, todo desde aquí. Y aquí tenemos la botonería específica, entre ellas LV, que nos va a especificar cómo usar la batería, ¿no? En este caso, como estamos ya con el 4x4, vamos a ponerlo en modo, en modo normal. Vale, modo normal. Se pone en 4x4 automático. Pasamos a 2H, que sería propulsión trasera. Ahí lo tenéis. Y pulso el botón EV y ahí lo tenemos. Automático. Solo modo eléctrico si tenemos batería. Guardar la batería. Y aquí carga con el motor. Vale, que hablaremos eso en la parte dinámica. Tenemos aquí guanterilla. El reposabrazos es bueno, no es ajustable ni en profundidad, pero tampoco en altura, pero está bastante bien. Aquí tenemos una guantera superior, otra zona engomada aquí intermedia y otra guantera también bastante útil en esta zona. En la parte alta tenemos portagafas, aquí iluminación, tenemos aquí nuestro espejo con iluminación para pasajero y acompañante, ¿vale? Todo estos detalles. Aquí tenemos botonería de iluminación, aquí para abrir y cerrar la cortinilla trasera, abrir y cerrar puertas y grandes espejos exteriores. Todo con bastante calidad. Aquí veis el volante también, parte multifunción y volumen. Aquí también ajustes del sistema de pantallas y todo bastante correcto. Aquí un vistazo al asiento, wheel track. Y aquí también tenemos una inscripción wheel track en el salpicadero, con sistema de audio Bang & Y bueno, la parte trasera tiene un espacio típico, ¿no?, del sistema de pickups, doble cabina, un poco más recto en la parte trasera, en la banqueta, pero esto no nos va a incomodar demasiado. Igual ya hemos probado el Ranger en otras versiones y allí también especificamos un poco más a fondo este tipo de detalles. Pero aquí en el wheel track híbrido enchufable, la verdad es que es bastante cómodo y muy útil, sobre todo en la parte central. Tenemos consola con salida de aire, también conectividad con puertos USB y bastante útil. Así que nada, amigos, ya solo nos queda ponernos en marcha y ver qué tal va este Ranger híbrido enchufable. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante de este Ford Ranger, un pickup que tiene mucha suavidad. Esta alternativa eléctrica complementa al motor gasolina, un motor 2.3, 4 cilindros, y la potencia combinada son 281 caballos a 697 Nm par. Una alternativa increíble. Vamos a deshabilitar los avisos acústicos para que no molesten en el micro, y una suspensión que no tiene nada que envidiar a coches berlina o subs que van por asfalto. Ahora mismo vamos en una carretera que no está asfaltada, podéis oír un poco las rocas que saltan. Vamos pasando por zonas irregulares y es que tiene una suspensión muy buena, incluso teniendo las ballestas en el eje posterior, que obviamente para tener la capacidad de carga tiene que tener ese tipo de suspensión y obviamente tener una buena capacidad de carga. Si ya quieres un coche menos
capaz de esa parte de carga, te irías al Raptor, que ya tiene un enfoque más incluso deportivo, más cañero, pero este ya te digo yo que no te va a defraudar. Como veis, voy por la vía sin ningún problema. La verdad es que tiene muy buen comportamiento. Me gusta cómo está desarrollado este coche. Y bueno, el híbrido enchufable, ¿qué sentido tiene, Ángel? Cuéntame un poco cómo lo ves. Un coche que las personas que le estén buscando necesitan toda esa combinación para, sobre todo, tener la etiqueta cero emisiones y poder entrar en ciudades con restricciones. Y bueno, un aporte eléctrico que viene bien, porque el coche, en cuanto pierde tracción, se nota como el motor eléctrico de unos 102 caballos ayuda a esa combinación, ¿no? Tenemos bloqueo de diferencial trasero y esto hace que el coche tenga una buena tracción mediante los modos de conducción que tenemos aquí. Ahora mismo vamos en modo 4x4 automático, lo vamos a pasar a barro y baches, ya que tenemos un poco la zona de barro. No estamos por caminos complicados, ni mucho menos, pero un coche normal obviamente tendría que pasar a muy baja velocidad y según qué coche sea te puedes llevar una sorpresa, ¿no? El coche tiene 800 milímetros de capacidad de vadeo, hacen que sea también muy capaz en esos momentos de cruzar ríos o algún riachuelo, pues tiene esa buena capacidad. Ahora mismo esta unidad, la Wheeltrack, lleva unas gomas de todo tiempo, pero más enfocadas, yo creo, al uso en asfalto, ¿no? Entonces, sí es verdad que cuando hay mucho barro, que hemos pasado en un momento por barro, perdemos bastante la tracción, pero el coche se defiende bastante bien. Ahí con ese aporte eléctrico, la verdad es que me ha gustado. Un coche muy silencioso. Como veis, hacemos giros y pasamos de zonas más imperfectas, y si no es por lo que llevamos en el coche, como el móvil que va aquí y va haciendo algo de ruido, prácticamente el coche no tiene ningún tipo de desajuste. Es una unidad bastante nueva, tiene pocos kilómetros, pero aún así la verdad es que me encanta cómo está este Ranger. Tengo cierta nostalgia de cuando mi época de vivir en América, con los grandes pickups, los F-150, los Silverado, los Chevrolet, ¿no? En general, los Ford, algún Dodge Ram también que tuve, pues eran pickups que como mínimo tenían un 6 cilindros bajo el capó. Y digo como mínimo porque tenían esas capacidades bestiales, ¿no? Además, bueno, otra historia, ¿no? En América, el tema de gasolina y todo eso. Pero aquí este motor, la verdad es que le siento muy bien. Tenemos una capacidad de combustible gasolina de 80 litros. Y bueno, obviamente me estaréis ya esperando de qué autonomía hace Ángel con la parte eléctrica. Pues esa autonomía está, según ciclo WLTP, en unos 43 kilómetros. Bastante poquito, ¿sí? Muy poquito de autonomía, pero hay que tener en cuenta que es un coche que nos va a permitir hacer un uso de ciudad en momentos puntuales y tener esa pequeña capacidad y lograr, por supuesto, la etiqueta cero emisiones. Pasamos del modo barro, vamos a ir al modo deportivo, porque ya vamos a entrar en asfalto y bueno, quiero ver qué tal se comporta en ese modo deportivo. Pues ya estamos
en el asfalto, modo deportivo, caja de 10 velocidades, aceleramos a fondo y madre mía cómo va este pickup, cómo acelera, madre mía. Cuando hablé de nostalgia es que me hace recordar a esos coches, a esas pick-up americanas, salvando las distancias por supuesto, porque nada que ver con 6 cilindros e incluso un 8 cilindros que la mayoría de ellos equipan, ¿no? Esta es una pick-up que al lado de esos modelos resultan ser prácticamente urbanas, pero para Europa no necesitamos más, sinceramente, porque entre que las carreteras son muy diferentes, la cultura diferente, los parking diferentes, ciudades muy diferentes, pues no haríamos nada con un pickup de esas dimensiones, sobre todo porque sería más incómodo. Si el uso es completamente en ciudad, si el uso es completamente en algún tipo de finca, obviamente no tienes problema, hazte con una de ellas, así sea de importación, porque son increíbles. Pero esta Ranger, la verdad es que de los modelos que siempre voy comentando, está en una lista bastante alta. Tenemos el Hilux, el Toyota Hilux, como lo queráis pronunciar, que también es muy buena opción. Tenemos el Volkswagen Amarok, la nueva versión que estamos a punto ya de probarle, que en su anterior generación también era muy buena alternativa, pero sinceramente creo que la rivalidad, al menos aquí en España, está indiscutiblemente a día de hoy entre el Ranger y el Hilux. Hemos despedido el Nissan Navara, que era también una buena alternativa, pero bueno, veremos qué pasa. Ahora con tanta opción asiática, China, pues tenemos algunas alternativas interesantes y a muy buen precio, pero si estás buscando ya ir a lo más alto disponible, al menos, ya te digo yo que esto es imbatible. Una suspensión en asfalto también correctísima, se siente algo de temblando por las ballestas, pero muy mínimo, y si llevamos carga se reduce, pero tiene buena pegada. La frenada correcta, tenemos la mordida prácticamente inmediata, y como os he dicho antes, tenemos aquí el modo EV, donde podremos elegir, si tenemos carga, ir en modo eléctrico puro, cargar con el motor, ir en modo automático o salvar la energía que llevemos. En este caso, si cargamos con el motor, los consumos se disparan, pero si lo vemos necesario, porque vamos a ir a una ciudad y no hemos podido cargar, pues no nos queda de otra, pero los consumos se elevan notablemente. Estaríamos hablando incluso de 9 litros o 10 litros sin ningún problema. Pero si hacemos un uso más correcto de carga, como lo hemos hecho nosotros, que hemos cargado el coche, y hacer el uso normal, pues tenemos buena disposición. ¿Qué consumos nos está haciendo? Estamos en una media de 7 litros, más o menos, 7,3 es lo que nos ha dado en estos 647 kilómetros, porque bueno, esta semana también mucho lío, mucho coche por probar, y bueno, no hemos podido hacer más, pero en una conducción bastante mixta, carretera secundaria, autovía, algo de ciudad, muy poco, pero también en zonas fuera del asfalto, para probar estas capacidades del Ford Ranger. Nivel de conducción muy cómodo, tenemos buenos espejos muy grandes con detección de ángulo muerto, buena visibilidad del cuadro de instrumentos con todas las indicaciones allí expuestas, cuadro en vertical multimedia, también con información, cámaras 360, la verdad es que está todo muy bien. El sistema de conducción, de modos de conducción, al igual que el 4x4, está bastante bien y entra muy fácil, no tendríamos mayor dificultad, y los modos de conducción rápidos que podremos elegir seleccionando aquí el modo de terreno, y aquí se nos activa el sistema multimedia con toda la gráfica disponible de información, ¿no? Presión de neumáticos, inclinación, bueno, estamos completísimos en cuanto a información, sobre todo fuera del terreno, ¿no? Fuera del asfalto.
Es una bestialidad de coche, la verdad es que sí. El híbrido enchufable le ha dado ese plus para quienes necesitan, como os he dicho antes, ese entrar en ciudades y tener ese aporte bastante sutil con el motor eléctrico. Esta es tu buena y clarísima alternativa. Bueno, eso ha sido todo por hoy al volante de este Ford Ranger FEP, un pickup increíble. Hace unas semanas atrás probamos algunas pickup de marcas que están incursionando del continente asiático aquí en España, y siempre me gusta hacer breves comparativas y comentarios al respecto, y esos coches la verdad es que estaban bastante bien, pero llegando a un límite dentro de la categoría pickup. Y esta pickup, el Ford Ranger junto con el Toyota Hilux, me parecen que a día de hoy, a falta de probar el nuevo Amarok que estamos ya agendados, estamos muy atentos a que estas pickups son como el estandarte tope, al menos aquí en España, de pickups incluso casi premium, ¿no? Y si estás buscando calidad y buen desempeño y buen equipamiento, estas son tus versiones. En el caso del híbrido enchufable, gracias a esa etiqueta cero emisiones, como os he dicho en la parte dinámica, es una clarísima alternativa para quien sí o sí necesite entrar en las grandes ciudades donde hay restricciones, así que podréis entrar, pero eso sí, sin quitarnos las limitaciones de espacio, gracias a estas grandes dimensiones que van a ser un poco más incómodas, sobre todo en parkings. Así que nada, agradecemos a Ford España la sesión de este Ford Ranger. Aquí os dejaré los precios de la gama del Ford Ranger, así que darnos apoyo, un like, comentar aquí debajo vuestras dudas, y no olvidéis que tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online, y darnos apoyo también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde está la actualidad de pruebas, avances y todos esos detalles. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.